Mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más aquí al canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Damos gracias al Señor porque nos ha regalado un día más de vida. Podemos darle gracias a nuestro Dios porque podemos respirar, porque podemos levantarnos y darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a ver este video devocional. Y bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Dios y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has regalado un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso con nosotros. Nos has salvado del pecado, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor. Señor, te damos gracias porque tú tienes control de todas las cosas, Señor. Tú eres un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios que sabe nuestros corazones, conoce nuestras condiciones, Señor, conoce nuestras necesidades, Señor. Conoces todo lo que nosotros desconocemos, Señor, tú lo conoces. También te damos gracias, Señor, porque eres un Dios eterno, un Dios que es para siempre, un Dios que está desde el principio hasta el fin de los tiempos, Señor. Un Dios que está guardando a su iglesia, Señor, nos está guardando de todo mal y peligro. Ese eres tu Dios y estamos agradecidos contigo por todo lo que has hecho, Señor. Señor, en esta mañana te queremos pedir, Señor, te queremos implorar, Señor, que abras nuestros corazones, que nuestras vidas sean edificadas por medio de tu palabra, Señor. Que uses a este siervo, Señor, para traer la palabra tuya, Señor. Que no hable de experiencias mías, Señor, sino que hable de lo que tú me has enseñado por medio de la palabra. Señor, también permite que mis hermanos puedan ser edificados, que lo que aprendan en esta mañana o lo que aprendamos en esta mañana, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor. Permite que lo que estén haciendo, si están en sus trabajos, Señor, puedan tener un tiempo, Señor, de poder escuchar este mensaje, que es tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por los hombres que han inspirado, que son inspirados por ti, Señor, para para plasmar estas palabras tan hermosas que nos han servido de guía y de baluarte en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú estás plasmado allí, porque tú nos haces conocer lo que eres tú, Señor, y estamos muy agradecidos. Gracias, Señor, por la salvación que nos diste por medio de tu Hijo. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él podemos estar en esta mañana contemplando tu palabra. Gracias a Él podemos tener vida eterna. Gracias a Él, Señor, podemos compartir del Evangelio, Señor, y estamos muy agradecidos contigo. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y estamos mirando el versículo, más bien estamos mirando el capítulo 2 y hoy vamos a estar mirando los versículos 15 y 16. Como les decía, quiero hacer estudios o quiero llevar el hilo de cada uno de los versículos y hoy nos vamos a detener en el versículo 15 y el versículo 16. Y ahí vamos a aprender cosas maravillosas. Muchas veces podemos pasar estos dos versículos por encima, podemos decirlo así, lo leemos rápidamente, pero también debemos detenernos a escuchar lo que Santiago quería plasmar o lo que el Señor le había inspirado para tanto la iglesia allí en Jerusalén como también para nosotros como creyentes. Entonces quiero que me acompañen, abran sus Biblias, ya sean físicas o ya sean en modo digital. Abran sus Biblias en el libro de Santiago capítulo 2 versículos 15 al 16. Quiero que me acompañen allí rápidamente a capítulo 2 de Santiago versículos 15 al 16 y vamos a leer la porción de la palabra. Voy a esperar un momentico a que lleguen allí mis hermanos si están buscando todavía el libro de Santiago. Está después del libro de Hebreos, es un libro del Nuevo Testamento, más señales no les puedo dar. Entonces espero que ya estén allí en Santiago capítulo 2 versículos 15 al 16 y dice así la palabra de Dios. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces vemos que aquí Santiago nos habla acerca de las necesidades que un hermano o una hermana pueden estar pasando. Y el título del devocional en esta mañana lo encontramos en el versículo 16. Claro que sí, mis hermanos. Y el título es Calentados y Saciados. Y una pregunta que les quiero hacer. Como estamos de mañana, yo sé que muchos de ustedes se han levantado y podemos decir que han tenido el alimento, han tenido el desayuno, ¿cierto? Sé que no los puedo ver, no nos podemos mirar como nos vemos en los servicios los miércoles o los domingos,
pero sé que muchos han desayunado. Ahora, puede pasar que algunos no, por el afán o porque tienen que llegar temprano a sus trabajos y más adelante lo harán. Pero saben, nosotros podemos dar gracias al Señor porque hemos sido calentados y saciados. Y cuando les decía, si se han levantado, pues también hemos sido calentados porque tenemos el abrigo, porque tenemos una cama donde podemos dormir, una cama con no cobijas de reyes, pero buenas cobijas en las cuales nos podemos calentar, y debemos darle gracias a Dios porque podemos estar calentitos y saciados en nuestro alimento y nuestra provisión diaria. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 15 y empecemos a desglosar lo que Santiago nos quiere hablar acerca o lo que nos quiere mostrar por medio de estos dos versículos. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Aquí nos está hablando Santiago acerca de esas condiciones que en algún momento pudimos haber pasado o que muy probablemente muchos hermanos puedan estar pasando. Lastimosamente no conocemos todas las necesidades que tienen nuestros hermanos, pero a veces hay cosas que sí se pueden notar o hay hermanos que expresan lo que tienen. Y algo que a veces nos puede pasar es que nos puede dar vergüenza, mis hermanos. Puede ser que nos dé vergüenza decir que estamos pasando por una necesidad fuerte, económica. En este tiempo de pandemia, sé que muchos, bueno, y también me incluyo yo, pasamos por algunas necesidades. Claro, se bajaron los sueldos. Bueno, gracias al Señor no escuché en la iglesia de hermanos que tuvieron que pasar hambre para o no pudieron comer o que se quedaron sin trabajo. Creo que algunos sostuvieron sus trabajos. Pero no solamente pasa en la iglesia, también pasa en el mundo. Y eso lo hemos visto y se ha visto reflejado en esta pandemia. Personas que perdieron su empleo, personas que si no tenían para si tenían para el desayuno no tenían para el almuerzo y mucho menos para la comida. Y lo vemos, y hay personas en el mundo que lo necesitan. Pero ¿qué de nuestros hermanos en la fe? A veces pensamos, y está bien en pensar en las personas de afuera. Está bien, no digo que no, y debemos estar pensando, y hemos hecho muchos devocionales acerca de pensar en las personas de afuera, en las personas que están en el mundo, que necesitan. Claro, necesitan de Dios y también tienen necesidades, no solamente espirituales, sino físicas. Pero ¿qué de nuestros hermanos en la fe? ¿Qué de nuestros hermanos que tienen necesidades? ¿Conocemos de algún hermano que está en necesidad? Aquí Santiago nos está enseñando eso, nos está mostrando, hay necesidades, puede estar desnudo, puede ser que no tenga un abrigo. ¿Conocemos de algún hermano? ¿Será que tenemos el conocimiento? Yo debo decirlo con vergüenza, y pongo primeramente a mí, porque debo decirlo con vergüenza. A veces me pasaba antes de casarme, pensaba si había un hermano en necesidad no me importaba, o sea, no sentía nada. O sea, si había un hermano en necesidad, pues pobre hermano, o sea, bien, pues pídale a Dios y que el Señor le supla. Pero mire lo que nos va a decir Santiago en el versículo 16. ¿Hay necesidades? Sí, en el pueblo de Dios hay necesidades, no solamente espirituales, sino también necesidades económicas. Hermanos que puedan estar pasando mal. Como les decía, ¿conocemos de alguien? ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Debemos orarle al Señor? Claro que sí. ¿Debemos estarle pidiendo a Dios? Claro que sí. Claro que debemos estar haciendo eso, porque ¿quién es el que da la provisión? Dios. Dios la da. Pero, ¿saben? Nosotros a veces nos quedamos en eso, como les decía, y me ponía yo como ejemplo, porque muchas veces lo pensé, pero nunca actué. O sea, siempre pensaba y decía, ay, sí, pobre hermano, voy a orar por ese hermano porque está en necesidad. Y ahí se quedaba mi labor. Ese era mi punto. ¿Y sabe qué pasaba en mi vida? Orgullo, altivez y mezquindad. Y puede ser que eso también nos esté pasando a nosotros en este momento. Podemos estar fríos en ese sentido de poder ser misericordiosos. Algo que aprendí y el Señor me enseñó fue por medio de pasar por una situación difícil en algún momento de mi vida. No era casado y decía que el Señor me enseñó mucho de casado, porque cuando uno se casa realmente ve las necesidades de las personas y dice, algún día puedo estar en eso y debo estar dispuesto a dar. Y me pasó, no casado, pasé por un momento duro, no tenía trabajo, no tenía sustento, en mi casa estábamos un poquito mal, pero gracias a la misericordia del Señor y al grupo de misericordia, valga la redundancia, el Señor dio de provisión un mercado. Y gloria al Señor, pero ¿saben? Di gracias al Señor, sí, pero no aprendía. No aprendía. El Señor me estaba enseñando algo, pero yo estaba siendo mezquino, estaba siendo orgulloso y estaba poniendo
por encima o sea, yo mismo, que yo me lo merecía. Pero, ¿saben, mis hermanos? No era así. Era Dios el que me estaba enseñando. Y miremos lo que nos dice el versículo 16. Nos dice el versículo 15, si hay un hermano en necesidad, si hay un hermano que le falta el mantenimiento cada día, miremos qué debemos estar haciendo. Y mire lo que nos dice el versículo 16, cosas muy fuertes. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Mis hermanos, si muchos de nosotros pasamos por esa misma situación de ver a un hermano en necesidad y decimos, vamos a orar, ve con el Señor, tranquilo, no te preocupes, ve, pídele al Señor, ve, dile al Señor que te dé el sustento, que te caliente, que te sacie de tu hambre, pero sencillamente nosotros nos quedamos cruzados de brazos esperando que el Señor haga las cosas, ¿saben, mis hermanos? Estamos haciendo mal. Mire lo que nos dice, debemos estarle dando lo necesario. Si hay un hermano en necesidad, que realmente esté en necesidad, porque también puede pasar lo otro, ¿no? Pueden decir, tengo necesidad, pero realmente no están pasando por una necesidad, sino quieren tener más. Y eso también es avaricia y eso también es pecado. Pero si realmente está pasando por una necesidad, nosotros no debemos actuar de esa forma. Y pedirle al Señor, claro, hay que pedirle al Señor, el Señor nos da el sustento. Pero si el Señor me ha provisto a mí para dar, yo debo estar dispuesto al dar. Yo no puedo esperar que el Señor me dé, yo lo guardo para mí y que el resto mire a ver cómo hace, porque es que el Señor me lo dio. No, yo tengo que también disponer en mi corazón el poder dar. Y no solamente con los hermanos que están en necesidad, no solamente con los hermanos que tienen una necesidad económica o una necesidad de salud o una necesidad espiritual. También tengo que estar dando para la obra de Dios. ¿Cuánto estamos disponiendo nosotros para darle al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar para la obra de Dios? ¿Lo estamos haciendo? ¿O más bien hemos estado siendo también mezquinos con el Señor? Porque a veces cuando nosotros somos mezquinos con el Señor, pues nunca vamos a ser misericordiosos con los demás. No vamos a ser capaces de dar a los demás porque no hemos aprendido a darle al Señor. El Señor nos da el sustento, pero nosotros tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de poder darle al Señor lo que el Señor nos proveyó. No estoy diciendo que debemos dar todo nuestro salario, pero sí debemos disponer en nuestro corazón, debemos disponer algo para el Señor. Espero, mis hermanos, que no sean migajas, sino que realmente sean cosas para que el Señor pueda ser glorificado. Y asimismo, como el Señor nos enseña a dar, porque el Señor nos enseñó a dar por medio de su Hijo. Dios entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Esa fue la ofrenda de amor que Dios hizo por nosotros. Nosotros lo recibimos y damos gloria a Dios por eso, porque somos salvos por medio de Él. Por la fe en Cristo Jesús, porque Cristo murió por mis pecados y debemos ser agradecidos. Esa es una forma de enseñarnos cómo debemos dar. Ahora, si el Señor nos ha enseñado por medio de su Hijo cómo fue la forma de dar en amor sin esperar nada a cambio, así mismo debemos nosotros estar dispuestos a dar. Dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le va a aprovechar? ¿De qué nos va a aprovechar si nosotros no estamos dispuestos a dar? Mis hermanos, si hay un hermano en necesidad, y esto también es para animarles, mis hermanos, en esta mañana. Muchas veces nosotros, como les decía, pensamos en los de afuera, y está bien en pensar en ellos. Debemos estar pensando, debemos estar orando por ellos, debemos estarles compartiendo el Evangelio, y si el Señor nos permite y están pasando por una necesidad, eso también es una forma de testimonio de poder dar. Pero si realmente hay un hermano en la fe, que tiene una necesidad, con más veras, podríamos decirlo así, con más ánimo, con más gozo debemos estar dispuestos a dar. Porque nos lo está diciendo Santiago, nos lo está diciendo la palabra. Debemos de estarlo haciendo. Porque si no lo estamos haciendo, ¿de qué va a aprovechar? ¿De qué va a aprovechar nuestra vida como creyentes si no estamos dispuestos a dar? ¿De qué va a aprovechar si nuestro testimonio solo es lo que nosotros pensamos, pero no lo que estamos actuando? Si somos hijos de Dios, debemos estar procurando por las necesidades de nuestros hermanos. Ahora, ya si no son necesidades físicas, como las que vemos aquí, ya sí son necesidades espirituales, mis hermanos. Si hay hermanos en necesidad, si hay hermanos que están desanimados, con más veras nosotros tenemos que estarlos animando.
no juzgándolos, sino animándolos a que puedan volver a tener esa fuerza y esa la vitalidad que debe tener todo creyente para seguir creciendo en los caminos del Señor. Debemos estarle dando ese ánimo, estar siendo ese soporte para que nuestros hermanos sigan el camino que el Señor nos ha puesto. Y si realmente es una necesidad económica la que está pasando y el Señor nos ha provisto, hermanos, debemos ser generosos, debemos estar dando, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, no les estoy diciendo que a todos les tenemos que dar, ni que si el Señor me proveyó y yo tengo que dar todo lo que tengo, no, tampoco, no estoy diciendo eso, sino lo que le nace. Si el Señor, de lo que el Señor le proveyó, le sobró algo, mi hermano, no dude en darlo, porque hay personas que lo necesitan. Y también es para la gloria de Dios, no para la vanagloria. Y eso es algo que también nos muestra mucho el orgullo, que muchas veces nosotros nos damos por orgullo, porque no se lo merece el hermano, o porque en algún momento no nos saludó, o porque en algún momento tuve un problema con el hermano, el orgullo, la ira, bueno, tantas cosas, y digo, no, yo tengo, pero no le voy a dar porque ese hermano me cae mal. No, mis hermanos, no debemos ser orgullosos, más bien debemos ser humildes y dispuestos a dar, porque si el Señor nos proveyó y nos está dando para poder suplir la necesidad de un hermano, debemos hacerlo. Algo que aprendí, mis hermanos, ya para terminar, algo que aprendí en la vida cristiana y algo que me enseñaba este versículo es que también cuando el Señor me provee, y si es poco, pero el Señor me lo ha provisto y yo tengo la convicción de dar más de lo que el Señor me ha provisto, el Señor también me bendice y también se glorifica en su nombre. Porque el Señor me ha enseñado de que si tengo y puedo dar más allá de mis fuerzas, el Señor también puede ser glorificado por medio de eso. Entonces, mis hermanos, si realmente hay una necesidad en la iglesia, en hermanos, no dudemos en darla, si tenemos los medios. Si no los tenemos, mis hermanos, como les decía, oremos, pidámosle a nuestro Dios Todopoderoso para que supla nuestras necesidades, pero también podamos suplir las necesidades de otros. Y como vimos, o como les decía al principio, veamos el sacrificio, veamos lo que Dios hizo por nosotros, entregar a su Hijo para salvarnos. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra, Señor. Gracias por estar hoy saciados y calentados, Señor. Gracias por las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por ese sacrificio tan hermoso que tú hiciste en la cruz, Señor, de salvarnos, de derramar tu sangre para el perdón de nuestros pecados, Señor. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a dar, Señor. No con mezquindad, no con orgullo, Señor, sino con corazones generosos y humildes, dispuestos a entregar todo para tu obra y para tu gloria. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima.